Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otro video de este canal de Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Ya hablamos bastante acerca de la aorta torácica. Hoy nos toca hablar entonces de la aorta abdominal. Vamos a comenzar entonces con el video. La aorta torácica, como les dije, la vimos en otro video. Ya lo pueden buscar en mi canal. Se suscriben primero para que puedan acceder a la pestaña de videos y ahí pueden encontrar entonces el video de aorta torácica y más de 120 videos de anatomía de manera variada, y seguimos creciendo, seguimos haciendo. No olviden escribirme aquí en los comentarios si necesitan que les haga tal vez algún video de anatomía en particular. Entonces, a manera de esquema, vamos a decir que la aorta abdominal divide sus ramas en dos grandes grupos. Un grupo de ramas que van hacia las paredes del abdomen, que serían las ramas parietales. Ahí se las pongo de manera de esquema, que van a ser tres ramas, ya vamos a dilucidar cada una de ellas. Y unas ramas que son las que van a los órganos finalmente de la cavidad abdominal, que serían las ramas viscerales, que van a ser 7 ramas principales. Vamos a comenzar entonces primero hablando de las generalidades de la aorta abdominal antes de meternos per se en las ramas de la misma. Esta aorta abdominal, primero lo que tienen que saber es que ella no es rama de nadie. Simplemente la aorta abdominal es la misma arteria aorta que nosotros la llamamos o le cambiamos, digamos, la estudiamos por porciones, la llamamos con un nombre distinto cuando ella perfora el diafragma. Entonces ella es continuación de esta gran arteria que ustedes ven aquí, que es la aorta porción torácica. Cuando esta porción torácica de la aorta perfora al diafragma, dejamos de llamarla aorta torácica y comenzamos a llamarla aorta abdominal. Esta es una visión anterior de la gran cavidad abdominal. Este gran músculo que ven aquí es el músculo diafragma, músculo que está muy bien explicado también en videos en mi canal. Entonces fíjense ustedes que este hueco, por llamarlo de alguna manera, que es el lugar por donde pasa la aorta, es el denominado hiato aórtico del diafragma. Entonces, cuando la aorta torácica justo atraviesa a través de ese orificio, a través de ese hiato aórtico, cambia el nombre a aorta abdominal. Entonces, eso es más o menos a nivel de la vértebra D12. A nivel de la vértebra D12, que es la misma vértebra T12. Ahora, esta aorta abdominal va a terminar a nivel de L4. Termina la aorta abdominal y termina la aorta en sí. Entonces, a nivel de esta vértebra L4, vean que es en la parte anterior del cuerpo L4, ella da sus dos ramas terminales. Esas ramas terminales van a ser, como se los voy a explicar ahorita, las arterias ilíacas comunes. En anatomía, antes a lo común se le denominaba primitivo. Entonces, lo mismo yo decirle arterias ilíacas comunes o arterias ilíacas primitivas. Esas van a ser entonces sus dos ramas terminales. Con terminales me refiero a que ya se acaba. Eso es lo que es una rama terminal, que la arteria las da y se acabó la arteria. Es distinto a una rama colateral, que cuando es una rama colateral es cualquiera de estas que vamos a ver ahorita, por ejemplo la arteria renal. Fíjense que la aorta abdominal da la arteria renal, pero no se acaba. Ella sigue siendo aorta abdominal. Entonces esto es una rama colateral. En cambio, las ramas terminales, al darse, se acabó la arteria que las originó. Esa es la diferencia. Entonces ya saben cuáles son sus dos ramas terminales. Algo importante de esta arteria es que, bueno, las imágenes que les mostré ahorita son bien bonitas, con la arteria disecada ahí en ese lugar. Pero realmente, cuando nosotros estudiamos la anatomía, con las relaciones, vemos que no nos encontramos a la arteria tan bella, tan bonita, así despejada, sino que ella lo primero que tienen que saber es que es de localización retroperitoneal. Con retroperitoneal me refiero a que se encuentra por detrás del peritoneo parietal. Toda esta membrana que parece un adhesivo con el que pegaron todas esas vísceras que ven al fondo, esa membrana se llama peritoneo parietal. Y todo lo que yo vea detrás del peritoneo parietal, como el páncreas, como los riñones, como los uréteres, como 3 porciones del duodeno, la segunda, la tercera y la cuarta, eso es denominado órganos retroperitoneales. Entonces ven en la aorta abdominal aquí, que se ve el inicio, luego está tapado por varias vísceras y se ve el final. Es un órgano en teoría que es retroperitoneal. Aquí vemos a las ramas terminales entonces, que serían las arterias ilíacas comunes, también llamadas arterias ilíacas primitivas. Ahora,
A medida que esa aorta abdominal va bajando, se va encontrando con unas relaciones o con una serie de estructuras con las cuales se relaciona. Vamos a ver. Lo primero que tenemos que saber es que ella se encuentra por detrás del páncreas. Eso es lo primero que tenemos que ver. Vean que es un órgano retropancreático. Esta vena que ustedes ven aquí es la vena esplénica. Esa vena esplénica, vean que para formar la vena porta, que es esta, ella tiene que pasar por delante de la aorta abdominal. Entonces esta vena esplénica también sería una relación anterior. Esta arteria que vemos más aquí abajo es la vena, es la vena renal izquierda. Esta vena renal izquierda, entonces pueden ver ahí que también es relación anterior de esa aorta abdominal. Si seguimos bajando, vemos que la tercera porción del duodeno, que es la llamada porción transversa, que es esta, también es relación anterior de esa aorta abdominal. Estas asas de intestino delgado, lo que pasa es que aquí están acomodadas para que vieran estas arterias, pero recuerden que estas asas, que son realmente yeyuno e íleon, que son parte del intestino delgado, ellas están dispersas en la cavidad abdominal, entonces ellas también van a ser relación anterior de la aorta abdominal. Si secamos más profundamente, vemos estos ganglios que son del sistema nervioso simpático, que son los que me conforman al plexo celíaco. Esos son el ganglio celíaco, el ganglio mesentérico superior, por ejemplo, el ganglio mesentérico inferior, los ganglios aortorrenales, que en conjunto eso se conoce con el nombre de plexo celíaco nervioso. Entonces esto es relación también anterior. La relación posterior más directa es la columna vertebral, ¿oyeron? Vean que ya está adosada la columna vertebral. También hay unas estructuras del sistema linfático como la cisterna de Kilo, y estos ganglios que ya no son como los anteriores que eran simpáticos, sino que estos son ganglios ya linfáticos, como el ganglio celíaco, el ganglio mesentérico superior. Ellos también van a hacer relación anterior entonces de esa gran aorta abdominal. Algo importante que tenemos que saber de manera general de esta arteria es que ella no está totalmente en la línea media, sino que ella se va dirigiendo en su descenso hacia la izquierda de la línea media, porque ella se pone al lado lateral a esta vena, que es la vena cava inferior, que es, digamos que es su compañera. Entonces la vena cava inferior está más hacia el lado derecho de la columna y a la aorta abdominal está más hacia el lado izquierdo de la columna. Entonces vamos a elucidar entonces cada una de esas ramas de la aorta abdominal, pero antes no se vayan a despegar del video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Entonces, no es muy importante que ustedes se suscriban al canal. Aquí en la esquina inferior derecha usted le da clic donde dice suscribirse, automáticamente queda suscrito al canal y puede acceder a todo el contenido, a todos los videos del mismo. Es muy importante entonces que se suscriban y así también apoyan al canal. Recuerden que al principio del video les mostré un esquema de los dos grandes grupos de ramas. La dividíamos en parietales y viscerales. Vamos a empezar primero con las más cortas de ellas, que son las ramas parietales. Estas ramas parietales se llaman así porque parietal en anatomía significa pared. Son las ramas que se encargan de irrigar entonces a la pared abdominal y que no me irrigan ningún órgano, ninguna víscera. Estas ramas parietales van a ser tres grupos de ramas. Vamos a comenzar primero con las arterias diafragmáticas inferiores. En anatomía, lo diafragmático también se le llama frénico. Entonces lo mismo yo decir arteria diafragmática o arteria frénica inferior. Estas son un par de arterias pares, vean ustedes, son las primeras ramas que da la aorta abdominal y con ello las primeras ramas parietales que agarra uno hacia el hemidiafragma, al lado del diafragma izquierdo, y la otra agarra hacia el diafragma del lado derecho. Las otras ramas parietales que vamos a ver ahorita son las arterias lumbares, que son estas arterias que usted ve aquí que van buscando hacia la pared posterior del abdomen y van buscando hacia el dorso, hacia la región lumbar ya de la pared abdominal. Y por último, la última rama parietal, que eran tres nada más. Si tienen memoria fotográfica y se acuerdan del primer esquema que les mostré, se van a acordar que eran tres, es la arteria sacra media. Entonces vamos a comenzar primero hablando de este par de arterias diafragmáticas inferiores, que son arterias pares. Eso es importante que ustedes presten atención ahorita, porque hay ciertas ramas de la aorta abdominal que son pares, es decir, que son dos, una para cada lado,
pero hay unas que son impares, generalmente que están en la línea media. Entonces las diafragmáticas inferiores son un par de arterias pares que ellas originan en primera instancia las arterias suprarrenales inferiores. Estos son un grupo de ramas que van a irrigar a la glándula suprarrenal. Cada una va a dar sus arterias suprarrenales superiores. Ahorita la vamos a ver más de cerca. Además de eso, generalmente también da unas ramas que van hacia el riñón que irrigan la cápsula del riñón, que son las famosas ramas accesorias renales. A veces las da y a veces no las da. Si aquí lo vemos más de cerca, vemos la arteria diafragmática inferior, vemos cómo origina la suprarrenal superior y bueno, aquí no se ve en la imagen, pero ya saben que ya puede dar una que otra ramita que irriga a la cápsula del riñón. También vamos a ver que esta arteria, sobre todo la diafragmática, la diafragmática izquierda específicamente, va a originar una rama que va para el esófago, que sería la rama esofágica, y va a originar una rama que también va al estómago, que está ahí atravesado. Entonces sería una rama gástrica. Vemos aquí cómo sale la diafragmática inferior, y ella da una rama, primero que busca al esófago. De hecho aquí vean la diafragmática inferior, vean como una rama esofágica, pero también origina ramitas gástricas que van para el estómago. Entonces esta arteria, además de irrigar la pared, también ayuda a irrigar la porción abdominal del esófago y ayuda a irrigar al estómago. Ahora, esta diafragmática inferior la mayoría de las veces nace de la aorta abdominal, pero también se dice que puede nacer del tronco celíaco. De hecho dice que casi indistintamente, o sea casi que un 50-50%, nace o del tronco celíaco o de la aorta abdominal. Entonces ya saben que puede salir de las dos partes. Estas arterias diafragmáticas inferiores terminan uniéndose, o sea anastomosándose con ramas de la arteria pericardiofrénica y en la parte anterior con ramas de la arteria musculofrénica. La pericardiofrénica y la musculofrénica son ramas de la arteria mamaria interna, ambas. Entonces termina haciendo unión, anastomosis con esos vasos sanguíneos. Vamos ahora con las arterias lumbares, que son el siguiente grupo de ramas parietales. Estas arterias lumbares agarran hacia los lados, vean que se pone entre el músculo psoas mayor y los cuerpos vertebrales para dirigirse hacia los lados. Ella algunas veces pueden ser 4 o 5 pares, vean, una de cada lado, cada una en cada espacio vertebral. Y la última arteria lumbar, que sería la quinta, generalmente puede o no originar a la arteria sacra media, que ya la vamos a ver ahorita. Generalmente la arteria sacra media es directa de la aorta, pero quiero que sepan que a veces sale de la quinta arteria lumbar. Ahora, no encontré imágenes de estas arterias lumbares, pero su recorrido es muy parecido a una arteria intercostal posterior. Por eso a colación les traje aquí una arteria intercostal posterior. No vayan a creer que me equivoqué, simplemente que con esta les puedo explicar más o menos cómo es el recorrido. Claro, esta es una arteria intercostal posterior porque veo las costillas, no es a nivel lumbar, pero ellas son como continuaciones de estas arterias. Entonces estas arterias se dirigen hacia atrás, una a cada lado, y luego se van viendo ramas. Una rama ventral, que es anterior, que es la que irriga la pared posterior del abdomen. Me devuelvo un poco. Serían estas que terminan saliendo aquí, las ramas ventrales o anteriores. Y luego da una rama posterior, que a su vez da una rama espinal, que va buscando la médula espinal, tal cual como lo hace el intercostal posterior. Mientras que esa rama dorsal sigue y termina irrigando los músculos del dorso a nivel de la región lumbar. Entonces, por último, la última rama parietal sería la arteria sacra media, más o menos que comienza cuando termina la aorta abdominal. Es una arteria impar, es la única rama de las parietales que es impar. Vean que todas las demás eran par. Y de hecho es la única rama de la aorta abdominal que sale de su cara posterior. Ya vamos a ver ahorita, lo que pasa es que aquí se ve su emergencia, pero no se ve su origen a nivel de la cara posterior. Entonces esta arteria sacra media comienza a nivel del E4 y vean que luego pasa por la parte anterior del E5, del sacro y termina abajo a nivel coxígeo. Aquí vemos esta visión posterior, vemos la aorta abdominal como ya sale de la cara posterior de la aorta abdominal. Y desciende para ayudar a irrigar al recto. Y ella ayuda a irrigar al recto. Estas serían entonces las ramas parietales. Vamos a hablar entonces ahora de las ramas viscerales, que son un poquitico más largas y más complejas de la aorta abdominal, pero son las ramas más importantes, porque son las que irrigan las estructuras que desde el punto de vista, digamos, clínico nos importa. Estas ramas viscerales, vamos a comenzar de arriba hacia abajo, primero hablando de las arterias suprarrenales medias. Ya hablamos de las arterias suprarrenales superiores, que eran ramas de la
diafragmática inferior. Vamos a hablar ahora de las suprarrenales medias. Ahí vi un video que también está planificado, que lo subiré en las próximas semanas, que es el video de glándula suprarrenal, donde dilucidamos más profundamente estas arterias suprarrenales. Entonces estas arterias suprarrenales medias son unas ramas directas de la aorta que irrigan a la glándula suprarrenal. Luego vamos a hablar de las arterias renales, que estas arterias renales, lo primero que tienen que saber es que son pares, al igual que las suprarrenales medias, y que comienzan más o menos a nivel de L2. Ahora, ¿qué pasa? Recuerden que la aorta abdominal se viene hacia el lado izquierdo, de manera que es obvio, es lógico pensar que la arteria renal izquierda tiene que ser, derecha, tiene que ser más larga que la izquierda, porque se supone que el riñón derecho le queda más lejos a la aorta abdominal, porque ella se fue ya hacia la izquierda. Entonces lo primero que tenemos que saber es que la arteria renal derecha es más larga. Además de esto, recuerden que el riñón derecho está más abajo que el riñón izquierdo. Entonces, como está más abajo, esta arteria es oblicua, tiene que hacer un recorrido más bajo que esta, que es más horizontal, que la del lado izquierdo me refiero. Ahora, esta arteria renal también, la del lado derecho, tiene la particularidad de que ella pasa posterior a la vena cava inferior, cosa que por supuesto no va a poder hacer la vena renal izquierda porque está muy lejos de la vena cava inferior. Entonces, esta arteria renal da varias ramas antes de penetrar en el riñón. Primero origina una rama que va, vean ustedes, a la glándula suprarrenal. Entonces esta es una glándula muy irrigada. Esta arteria entonces, si esta era la superior, esta era la media, ¿cómo creen que se llama esta? Arteria suprarrenal inferior. Esta arteria entonces termina de irrigar a la glándula suprarrenal y es rama de la arteria renal. Entonces la superior es rama de la diafragmática inferior, la media es rama directa de la aorta y esta inferior es rama de la arteria renal, Luego, a medida que va acercándose al riñón, aprovecha y da ramas que van para el uréter, que sería la rama uretérica de esa arteria renal. Igualmente, antes de penetrar al riñón, vean cómo le da una rama superior al riñón que va hacia la cápsula. Esa se llama una rama apical. Sería la rama apical para el riñón. Y por último da las ramas primarias. Esas ramas primarias, que son las arterias segmentarias del riñón, las vamos a ver cuando vean los videos de riñón. Ahí les explico más a profundidad cómo son la distribución de esas ramas primarias y cómo esa arteria renal termina distribuyéndose y formando más ramas a su vez, pero adentro del riñón. Esa la vamos a ver en riñón. Recuerden que esto es un bosquejo de la aorta abdominal. No voy a hacer tanto profundidad en todas de las ramas. Ahora vamos a hablar de las arterias gonadales. Recuerden que eran 6 ramas viscerales, ya vamos por la tercera, vean que no es tan complicado. Claro, yo les estoy explicando las más cortas al principio, las más largas se las dejé al final. Estas arterias gonadales son este par de bigoticos que vean aquí, son ramas pares que salen en la cara anterior de la aorta abdominal y que, de acuerdo a si es un hombre o una mujer, yo le voy a dar el nombre. Yo sé que este es un hombre por varias cosas que, bueno, no vienen al caso, como el conducto deferente, no le veo vagina, eso yo sé que es un hombre. Entonces en el hombre esta arteria recibe el nombre de arteria testicular o espermática, porque la arteria gonadal en el hombre irriga la gónada, por eso recibe ese nombre. Y en el hombre la gónada es el testículo. Entonces esta arteria, si ustedes ya van más avanzados en anatomía, deben saber que los testículos en el hombre están en el saco escrotal y que para llegar allí yo tengo que pasar por el famoso conducto inguinal, por la ingle. Esa anatomía del conducto inguinal está muy bien explicada en mi canal, igual del escroto, el testículo. Tengo videos de anatomía de casi todo el cuerpo, los invito a que los vean y a que se suscriban al canal. Entonces esta arteria testicular o gonadal cruza el músculo psoas mayor, cruza el estrecho pélvico superior, aprovecha y le da unas ramas para el uréter, vean, ramas uretéricas, y luego cruza a esta arteria que es la arteria ilíaca externa. Esta ilíaca externa, después que la cruza, pasa por el orificio inguinal externo y con ello se mete al conducto inguinal. Y se mete al conducto inguinal porque básicamente lo que necesita es, vean aquí cómo se está metiendo en el conducto inguinal, aquí viene la arteria testicular junto con la vena testicular, que en este caso se llama plexo venoso pampiniforme, buscando al conducto inguinal junto con el conducto deferente para finalmente irrigar al testículo. Cuando vean testículo, los videos sale más a profundidad de cuál es el recorrido final de esta arteria después que se mete en el conducto inguinal. Ahora en la mujer, la gónada de la mujer son los ovarios. Entonces en la mujer esta arteria recibe el nombre de arteria ovárica. Veanla aquí, es casi el mismo recorrido. Cruza la ilíaca común,
o puede cruzar a la ilíaca externa, varía de una persona a otro. Luego va buscando el ovario. Para llegar al ovario perfora esta estructura llamada el mesovario para finalmente llegar al ovario y terminar anastomosándose, uniéndose a ramas de la arteria uterina. Eso es en la mujer. Entonces esta es la única variación de las ramas de la aorta abdominal entre hombre y mujer, porque el resto todas van a ser iguales. Entonces llevamos 3 ramas, nos faltan 3. Vamos a comenzar primero hablando del tronco celíaco. Este tronco celíaco es una estructura del sistema, digamos, vascular, que inmediatamente después que sale la parte anterior de la aorta se divide en 3 ramas. Eso es inmediatamente después que sale. Primero la arteria gástrica izquierda, luego la arteria esplénica y luego la arteria hepática común. Vamos a empezar primero hablando de la gástrica izquierda, que tiene un epónimo o otro nombre muy conocido, que es el nombre de arteria estomáquica, así como suena, estomáquica, con QU, el quica, coronaria, arteria estomáquica coronaria o gástrica izquierda. Esta arteria va buscando al repliegue de Epiplón menor, específicamente al ligamento hepatogástrico o gastrohepático, y lo busca para terminar anastomosándose, uniéndose a la arteria gástrica derecha, que ya se las voy a explicar ahorita. Entonces ella pasa a lo largo de toda la curvatura menor del estómago y aprovecha y le da ramas entonces al esófago y da muchas ramas al estómago. Entonces, ramas esofágicas y ramas gástricas. Luego tenemos a la arteria esplénica. Esplénica se llama así porque ella va buscando al esplénico. El órgano esplénico es el vaso, ¿oyeron? El vaso con B alta y con Z. Entonces esta arteria esplénica, vamos a empezar con su rama final aprovechando esta imagen, vean ustedes aquí, que es la arteria gastroepiploica izquierda. Se llama gastroepiploica porque esta que es la rama final, digamos, de la arteria esplénica, vean que es la punta, da rama para el estómago, por eso gastro, y da ramas para el epiplón mayor, por eso la llaman también gastroomental. Entonces al final da ramas gástricas y ramas omentales, o también pueden ser denominadas ramas epiploicas. Esta arteria gastroepiploica izquierda pasa a lo largo de toda la curvatura mayor del estómago para anastomosarse con ramas de la arteria gastroepiploica derecha que ya van a conocer ahorita. Entonces le debo la gástrica derecha y les debo la gastroepiploica también del lado derecho. Bien, aquí levantamos al estómago para poder ver en todo su esplendor a la arteria esplénica. Fíjense entonces que durante su recorrido, la arteria esplénica, que tiene un recorrido muy tortuoso, no es totalmente recta, sino que hace mucha curvatura, origina unas ramas para la parte posterior del estómago. Ya que ella le pasa por detrás del estómago, aprovecha y le da la rama. Esta que está aquí es la gastroepiploica, vean ustedes, a lo largo de la curvatura mayor. Entonces estas ramas que van buscando el estómago serían las ramas gástricas cortas. Se llaman así, ramas gástricas cortas. Bien, simplemente o a lo largo de todo su recorrido también origina esta arteria, que sería la arteria pancreática dorsal, esta que va buscando la parte posterior del páncreas, y esta que sería la arteria pancreática magna, también llamada arteria pancreática mayor. Fíjense ustedes que la arteria pancreática dorsal se subdivide en una rama izquierda y una rama derecha. Esto es transparencia porque esto es por detrás del páncreas, lo estamos viendo por delante, por eso la dibujaron así transparente. Entonces la rama izquierda se une, o sea, se anastomosa con la arteria pancreática magna, mientras que la rama derecha, eso es la izquierda, la rama derecha se anastomosa con este arco que es el arco pancreatoduodenal anterior. Ya le voy a explicar ese arco pancreatoduodenal anterior. Lo que quiero que sepan es que se anastomosa con su rama derecha. Por último, esa arteria esplénica va a originar muchas ramas que van hacia el páncreas, vean hacia abajo, que son las pancreáticas caudales. Aquí vemos esta visión posterior, vean cómo van muchas ramitas para el páncreas. Estas 3, por ejemplo, son pancreáticas caudales. Esta sería la pancreática dorsal, pancreática magna. Esta que ustedes ven aquí, que es la rama izquierda de la pancreática dorsal, que es la que se une a la pancreática magna, se llama arteria pancreática inferior. Es la misma rama izquierda de la pancreática dorsal. Y esta sería la rama derecha, que ven ustedes cómo se une con el arco pancreatoduodenal anterior. Es complicado, ¿verdad? Tienen que ver este video varias veces para que no se confunda. Yo voy hablando rápido, pero es para que el video no se haga tan largo. Por esto es algo que ustedes para digerirlo tienen que estudiarlo muy lentamente. Vamos a pasar ahora a la arteria hepática común, que sería la tercera y última rama del tronco celíaco. Les recuerdo, gástrica izquierda, esplénica
y hepática común. Esta hepática común se subdivide en tres ramas. Una es la arteria hepática propia, la otra es la arteria gástrica derecha y la otra es la arteria gastroduodenal. Vamos a comenzar primero hablando de la arteria hepática propia. Esa arteria hepática propia forma parte de la tríada portal del pedículo de Gleason. Entonces ella va a lo largo de todo el epiplón menor, específicamente un repliegue del epiplón menor llamado ligamento gastroduodenal. Que ese ligamento gastroduodenal es parte del epiplón menor. Entonces ya una vez que se va acercando al hígado, se divide en las dos ramas hepáticas, que es la rama hepática izquierda y rama hepática derecha. Ahora, de la arteria hepática derecha es que se origina la rama cística o arteria cística, que es la que irriga finalmente a la vesícula biliar. Esa sería entonces la arteria hepática propia. Luego tendríamos la arteria gástrica derecha, que recibe también el nombre de arteria pilórica. La gástrica izquierda era la estomáquica coronaria. Entonces esta gástrica derecha o arteria pilórica va buscando también a lo largo de la curvatura menor del estómago para anastomosarse con la gástrica izquierda. Eso es a lo largo, profundo, adentro del epiplón menor. Por último tendríamos a la gastroduodenal, que sería esta. Esa arteria gastroduodenal, fíjense ustedes, primero da una rama supraduodenal, que aquí medio se puede ver. Claro, aquí pareciera que la supraduodenal está saliendo de la hepática propia, pero bueno, en la teoría dice que la supraduodenal es rama de la gastroduodenal. Luego da muchas ramas que se ponen posterior al duodeno, que serían las ramas retroduodenales. Y luego da las arterias pancreatoduodenales. Fíjense ustedes. Primero origina esta, que es la arteria pancreatoduodenal póstero superior. Se pone por detrás de la cabeza del páncreas, por eso recibe ese nombre. Ya la vamos a ver ahorita más de cerca. Arteria pancreatoduodenal póstero superior. Luego esa gastroduodenal sigue descendiendo y se divide en dos. Una es la gastroepiploica derecha o gastroomental derecha, que es la que se anastomosa con la gastroepiploica izquierda a lo largo de la curvatura mayor del estómago y que termina de irrigar el estómago y el epiplón mayor. Y la otra es la pancreatoduodenal. Si esta era posterior superior, entonces esta es anterior superior. ¿Ok? Vamos a verla aquí. Nuevamente. Gastroduodenal, pancreatoduodenal posterior superior. Luego viene, se divide en dos. Una es la gastroepiploica derecha y la otra es la pancreatoduodenal anterior superior. Una por delante de la cabeza del páncreas y la otra por detrás. Esas arterias pancreatoduodenales terminan anastomosándose con ramas de la mesentérica superior que ya vamos a ver ahorita. Ahora, esta arteria pancreatoduodenal anterior superior es quien me recibe a esta rama derecha de la arteria pancreática dorsal. Es un entramado ahí, una red arterial. Aquí se ve también bien cómo se forma la pancreatoduodenal posterior superior y allá se ve la anterior superior. Medio se ve cómo se anastomosa con la pancreática dorsal. Vamos a terminar entonces con las ramas viscerales hablando de las dos arterias mesentéricas. ¿Sí? Primero hablaremos de la mesentérica superior, que esta es una arteria que se origina por debajo del tronco celíaco, es una arteria única, impar, que en su recorrido pasa por delante de la vena renal izquierda y a medida que desciende pasa por delante del proceso uncinado del páncreas por una escotadura que tiene el páncreas allí y por delante de la tercera porción del duodeno para finalmente perforar al mesenterio. Una vez que él perfora el mesenterio, irriga entonces a las estructuras que agarra el mesenterio. Aquí la vemos nuevamente. Vean ustedes allí para que vean sus relaciones con la tercera porción del duodeno. Entonces, la primera rama que da la arteria mesentérica inferior es la arteria o tronco, también llamado pancreatoduodenal inferior. Ese tronco o arteria pancreatoduodenal inferior se divide en dos ramas. Una arteria pancreatoduodenal antero inferior y una arteria pancreatoduodenal postero inferior. ¿Sí? O también se puede llamar inferoanterior, inferoposterior, es la misma. ¿Qué es lo que pasa? La arteria pancreatoduodenal antero inferior se anastomosa con la pancreatoduodenal antero superior y forman el arco pancreatoduodenal anterior. Mientras que la arteria pancreatoduodenal postero inferior se anastomosa con la postero superior y formaría el arco pancreatoduodenal
posterior. Entonces ambos arcos pancreatoduodenales están en relación con la cabeza del páncreas, irrigan tanto al páncreas como al duodeno, por eso reciben ese nombre. Entonces aquí hay una anastomosis entre la mesentérica y el tronco celíaco indirectamente. Entonces, esa mesentérica superior sigue una vez que pasa la tercera porción del duodeno que la cruza. Vean cómo perfora el mesenterio, que es el repliegue de peritoneo visceral que sostiene el intestino delgado. Entonces, una vez que está dentro del mesenterio, da muchas ramas al ilion y al yeyuno. Entonces da ramas ileales y ramas yeyunales como tal. Vean, ramas ileales y ramas yeyunales en conjunto. Estas ramas yeyunales y ileales luego se unen entre ellas, llamadas arterias arqueadas o marginales, y luego siguen como ramas rectas, llamadas arterias rectas. Entonces primero son las arqueadas y luego las rectas como tal. La siguiente rama, que da la arteria mesentérica superior, es esta que está aquí cortada, que perfora a la raíz del mesocolon transverso, que aquí se ve que está cortada toda la raíz del mesocolon transverso. Esta arteria es ya llamada arteria cólica media, así como lo oyen, arteria cólica media. Esa que ustedes ven allí que está cortada, que les estoy señalando. Luego viene la arteria cólica derecha, que es esta que ustedes ven aquí. Que se llama así porque ella va buscando al colon. Vean que las que agarran hacia acá son las yeyunales ileales, pero aquí ella está buscando el colon ascendente. Entonces es la arteria cólica derecha. Y luego tiene la arteria ileocólica, que sería, digamos, su rama terminal, su última rama. Esta arteria ileocólica se divide a su vez en rama cólica y rama ileal, por eso se llama ileocólica. La rama cólica, vean ustedes que es esta, se anastomosa con la misma arteria cólica derecha. Pero la rama ileal se llama así porque va buscando al ileon, que es una estructura final del intestino delgada. Primero, ¿qué hace? Vean como la rama ileal hace un arco en donde se anastomosa, o sea, se une a la arteria mesentérica superior. O sea, es un arco anastomótico que hay entre ella misma. Luego da una arteria que se pone por delante del ciego, que es la arteria secal anterior, y esta que no se ve, pero que se pone por detrás del ciego, que la vamos a ver ahorita, que es la secal posterior. Secal significa ciego. Luego origina esta rama, que vean cómo va buscando el mesoapéndice y con ello el apéndice vermiforme. Esa es la arteria apendicular. Entonces, les repito, la arteria ileal primero se anastomosa con la arteria mesentérica superior, con la punta, la rama ileal. Esa es la rama ileal de la ileocólica. Luego da la secal anterior, la secal posterior y la arteria apendicular. Y también al final vean cómo da un conjunto de ramitas que irrigan la parte final del ileum. Esas serían las ramas ileales distales. O sea, son las últimas ramas ileales. Vean aquí la apendicular a lo largo del mesoapéndice y esta que sería la arteria secal posterior. Para terminar entonces el video vamos a hablar de la arteria mesentérica inferior. Esta sí no da tantas ramas, es una arteria única, que es la última rama visceral que da la aorta abdominal, es una rama impar. Las impares serían entonces el tronco celíaco, la mesentérica superior, la mesentérica inferior y la sacra media. Entonces esta mesentérica inferior generalmente nace a la izquierda de la aorta, como tal cual como ustedes lo ven aquí. Vean ustedes que ya no busca el mesenterio porque ya busca el colon y el mesenterio no tiene nada que ver con el colon. Entonces ella es totalmente retroperitoneal, ahí más o menos la ven en transparencia. Y aquí la podemos ver, esta es la mesentérica superior, aquí se ve la ileocólica, la cólica izquierda y la cólica media. Perdón, cólica derecha y cólica media. Entonces aquí tendríamos la mesentérica inferior. Esa mesentérica inferior da la cólica izquierda. Se comprenden las tres cólicas. Cólica derecha y media de la mesentérica superior y cólica izquierda de la mesentérica inferior. Esta cólica izquierda de la mesentérica inferior hace un arco se bien primero, una rama ascendente y una rama descendente. La rama ascendente hace un arco anastomótico con la arteria cólica media, que es de la mesentérica superior. La rama ascendente de la cólica izquierda. Luego da tres ramas que van buscando el colon sigmoide, si lo ven. Esas son las ramas o arterias sigmoideas. Esas sigmoideas igualmente dan unas ramas arqueadas, llamadas marginales, arqueadas o arcuatas. Y estas después dan unas ramas rectas, que son las que finalmente perforan al colon sigmoide. Por último, la arteria mesentérica superior origina la arteria rectal superior. Esta arteria rectal superior también recibe el nombre de arteria hemorroidal superior. Claro, la flechita está un poquitico más arriba, es aquí realmente.
porque aquí sigue siendo hemorroidal superior. Es aquí que se convierte en arteria hemorroidal o rectal superior, que ella se encarga de irrigar, como pueden ver aquí, la parte posterior del recto. Entonces este fue todo el video, amigos. Espero les guste, espero esta media hora haya sido de su agrado. No olvides suscribirte nuevamente en mi canal, en el circulito que te sale aquí. Dale like y me puedes seguir en Instagram en @JuanPisoSánchez1315.